Buenas tardes. Para quien no me conocéis, soy Manolo Pérez Sola de Cueva Verde, Almería. Soy la persona que coordina uno de los pilares que hemos establecido en nuestra Ruta Verde para luchar contra el coronavirus, el post-coronavirus aquí en Andalucía. En concreto, el pilar de soberanía económica y nuevo modelo productivo. Y en una reunión previa que tuvimos hace 2 semanas, decidimos que uno de los temas más candentes por la situación a la que se encuentra el sector es el turismo, ¿no? Entonces, hemos convocado esta conversación verde precisamente para buscar, analizar las alternativas que hay de turismo sostenible al turismo tradicional que hemos tenido en nuestra tierra. Y lo vamos a enfocar, en principio lo habíamos previsto enfocarlo primero con 3 personas que hemos considerado como expertas, para que nos hablen desde el punto académico, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista empresarial. Aproximadamente unos 15 o 20 minutos cada una de estas personas. Luego dedicaremos otro tiempo para otros media hora o 45 minutos para conocer algunas experiencias concretas que se están llevando en Andalucía, que nos pueden servir de ejemplo. Y luego la última media hora la dedicaríamos a debate entre las personas que estáis conectadas y también aquellas que nos están siguiendo por Facebook y pueden mandar mensajes o preguntas a través del chat. Entonces, se va a encargar Emilia, mi compañera de Almería, y si ella no puede, pues Abraham, de ir tomando las palabras. Y si queréis, pues vamos a empezar. Teníamos previsto haber empezado por la persona que habíamos invitado para que nos hablase desde el punto de vista de la investigación y académica de cómo está el sector turístico en Andalucía, pero está terminando una reunión, también online, y no puede simultanear las dos, entonces nos ha dicho que empecemos nosotros y él se une en el momento que esté listo. Entonces, si os parece, vamos a coger el segundo de nuestros invitados, que era para hablar desde el punto de vista de las instituciones. Tenemos a Alfredo Cherkes, licenciado en Ciencias Políticas, máster en Estudios Europeos, es exconcejal del Ayuntamiento de Puerto Real por Equo y era el responsable del área de cultura, deportes, fiestas, turismo y promoción económica. Entonces, hicimos unas preguntas previas a las 3 personas que hemos invitado. Entonces, si podéis ceñiros al tiempo y a esas cuestiones, y luego ya entramos en debate abierto una vez que hagáis la primera exposición. Tienes la palabra, Alfredo. Ok, muchas gracias, Manolo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo quería quería por una parte responder a esas 4 preguntas, pero también contaros la experiencia del Ayuntamiento de Puerto Real y del área de turismo del Ayuntamiento de Puerto Real. Respecto a las preguntas, la primera de ellas era cuáles son los obstáculos para que un turismo de un corte socialmente y ambientalmente sostenible se imponga en el territorio. De mi experiencia de los 4 años como concejal de turismo, básicamente la idea de que el modelo de éxito es el otro, de que el modelo de éxito es el turismo de sol y playa, el de hoteles, el de apartamentos, el depredador del territorio. Básicamente ese es desde mi punto de vista, desde mi experiencia, ese es el principal obstáculo para que se imponga un tipo de turismo socialmente y ambientalmente responsable. ¿Cuáles son los instrumentos de los que disponen las administraciones públicas para, bueno, para llegar al objetivo que perseguimos en ese sentido? Creo que fundamentalmente la pedagogía y la puesta encima de la mesa de experiencias de éxito, de experiencias turísticas, de experiencias de desarrollo territorial o de sostenibilidad territorial vinculadas a un tipo de turismo socialmente y ambientalmente responsable. ¿Existe apoyo institucional? Bueno, creo que no. Creo que la dicotomía entre paseos marítimos y playas naturales está ahí y siempre ganan los paseos marítimos. ¿Y qué es lo que hay que hacer para aumentar la oferta?
Pues esa es una pregunta que tiene mucho que ver con la responsabilidad de las empresas, que tiene mucho que ver con la responsabilidad de los consumidores y de las consumidoras. Pero fundamentalmente creo que se trata de hacer entender a la gente que que el futuro del turismo será este, porque de otra manera no será en general. Entonces, desde el punto de vista desde la experiencia del Ayuntamiento de Puerto Real o de mi experiencia personal en el desarrollo de una oferta turística en una ciudad sin tradición turística, sin vocación turística, porque Puerto Real es una ciudad que ahora lo veremos, tiene un montón de potenciales desde muchos puntos de vista, pero no es una ciudad con una vocación turística. Yo eh, lo primero que hice cuando llegué a a la Concejalía de Turismo, que además era una concejalía de turismo que llevaba aparejado también la concejalía de cultura, de fiestas, de deporte, de comercio y de promoción económica, con lo cual era un paquete que creo que tenía bastante sentido desarrollar como un conjunto. Bueno, pues lo que hicimos fue primero identificar cuáles eran los puntos fuertes de la oferta turística de Puerto Real. Y ahí pues identificamos la gastronomía como uno de los grandes puntos fuertes, los espacios naturales como el principal elemento diferenciador. Puerto Real es una ciudad que está enclavada en el Parque Natural Bahía de Cádiz. Yo digo que es una ciudad, una isla urbana rodeada de naturaleza por todas partes. En Puerto Real hay un tercio del Parque Natural Bahía de Cádiz, son 3.000 hectáreas de parque natural, 150 kilómetros de cañadas, un complejo endorreico que es además cepa, la isla del Trocadero, que tiene una consideración de paraje natural, que es la máxima consideración que otorga el Parque Natural Bahía de Cádiz, pinares costeros. Eso desde ese punto de vista solamente siendo haciendo un inventario muy ligero de lo que es Puerto Real desde el punto de vista natural. Desde el punto de vista cultural y patrimonial, pues una arquitectura indiana y una historia vinculada con la construcción naval, que no solamente es patrimonio, no solamente es patrimonio cultural, sino que también es patrimonio etnográfico. Tenemos el único museo de turismo industrial de la provincia de Cádiz. Es decir, teníamos un producto turístico muy interesante. Muy interesante para poder desarrollar desde una perspectiva diferente. Puerto Real, afortunadamente, no tiene una playa interesante desde el punto de vista de la depredación. Entonces, no podíamos jugar a ese modelo. Podíamos jugar a otro modelo que a mí personalmente me parecía que era muchísimo más interesante. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues paquetizar toda esa oferta y convertirla en naturaleza y deporte, cultura y patrimonio y gastronomía. Y comunicarlo, porque no se había comunicado nunca la oferta, o sea, nunca se había comunicado de una manera coherente, digamos, la oferta turística de Puerto Real. Lo que hicimos fue hacer una web de turismo y abrir perfiles en redes sociales y empezar a contar desde una perspectiva muy honesta cuál era nuestra oferta turística, comunicarlo y además hacer una puesta en escena. Una puesta en escena que es la quincena de los esteros. No sé si sabéis qué es un estero, pero un estero es como bueno, es una humanización de la marisma, pero desde el punto de vista natural es mucho más rico el estero que la propia marisma, porque en el estero se cultiva sal, se cultivan productos del mar y además acoge a una biodiversidad muchísimo mayor que la que acogería una marisma. Bueno, pues hicimos una actividad, una quincena, la quincena de los esteros, en la que lo que pretendíamos básicamente era hacer un apostolado entre la propia población de Puerto Real y la propia población de la Bahía de Cádiz, explicarle a los puertorrealeños y a los gaditanos todos esos valores naturales, gastronómicos y etnográficos que tienen los esteros de Puerto Real. Y además darle una orientación profesional a esa quincena del estero de tal manera que las empresas de Puerto Real, fundamentalmente las empresas de restauración de Puerto Real, conocieran la riqueza gastronómica, no conocieran en realidad las empresas, los hosteleros, los restauradores de Puerto Real ya conocen el producto de estero, ya saben que una dorada de estero tiene unas cualidades organolépticas completamente distintas a las de una dorada de piscifactoría, ya lo saben que
los langostinos de Estero son un determinado producto, ya saben cómo es el producto de Estero, lo han consumido toda su vida, pero no forma parte de una manera sintética de la oferta turística de Puerto Real. Bueno, pues hacer eso, convertir la quincena del Estero también en una oportunidad para dirigirnos a los profesionales de Puerto Real y además empezar a organizar una serie de jornadas de promoción interior de turismo de Puerto Real con las empresas de Puerto Real, enfocando primero a presentar de una manera muy sistemática la oferta y después a darles herramientas para estar en redes sociales, para estar en Internet, para estar en el mundo en el que tenían que competir. Y en ese esfuerzo de sistematización, pues lo que hicimos fue hacer una guía de birding, que no teníamos una guía de birding de Puerto Real, porque observábamos a nuestro alrededor, a Tarifa y a otras ciudades y a otros destinos turísticos que aprovechan el turismo de naturaleza como plato fuerte de su oferta y nosotros no lo estábamos haciendo, siendo como es, que como decía, tenemos una variedad de ecosistemas enorme y además tenemos un parque natural en el que tenemos especies que o bien anidan, o bien transitan, o bien son huéspedes durante todo el año en el parque natural. Hicimos una guía de birding con 9 rutas de birding, 38 puntos de avistamiento y listamos aproximadamente unas 100 especies que la persona aficionada al birding podía avistar en Puerto Real. Y eso lo pusimos como un recurso gratuito en la red. Lamentablemente el curso de la política nos sacó del Ayuntamiento de Puerto Real y no pudimos seguir ese camino, pero creo que habíamos dejado un buen trabajo planteado también porque el área de turismo del Ayuntamiento de Puerto Real, siendo como es el área más pequeña del Ayuntamiento, tiene un personal que tiene un convencimiento absoluto, una convicción absoluta en que efectivamente Puerto Real tiene un potencial desde el punto de vista turístico enorme en un segmento de turismo que no es depredador con el territorio y que nos permite generar bienestar en el territorio, porque conecta con la producción de proximidad, porque conecta con el conocimiento experto de la propia ciudad y porque conecta con la manera de ser de las ciudades de muchos puntos de vista. Esa es mi experiencia desde el ámbito institucional. No me quiero alargar mucho más porque sé que hay muchas cosas interesantes y seguramente, pues eso. Muy bien, gracias, Alfredo. Si os parece, porque veo que hay algunas preguntas y eso, las dejamos para cuando terminen de intervenir los 3 primeros ponentes y luego entramos en ellas, ¿vale? A ver, hay alguna conversación por ahí que se mete. La segunda persona que queríamos que nos diese su visión es Arantxa. Ella es Arantxa Roldán, ella es empresaria turística, es copropietaria de una agencia de viajes, de la agencia Quimbaya de Almería, y bueno, pues le hemos pedido también lo mismo que a Alfredo, el que en base a unas preguntas que hacíamos para que ordenaran un poco su información, pues nos diese su visión, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el caso de las agencias de viaje es uno de los sectores que tiene que reinventarse, porque gran parte de los viajes de itinerario, de salida al extranjero y tal, que era el hueso de este modelo que ellas empresarial en el que ellos estaban metidos, pues por lo menos con las perspectivas que tenemos este verano y tal, pues cambia totalmente, ¿no? Entonces sé que ellas, las agencias en general están buscando alternativas y bueno, pues queríamos escuchar cuál es un poco el posicionamiento, cómo ven la situación y sobre todo qué alternativas son las que están barajando. Así que, Arantxa, pues tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, primero lo mismo, muchas gracias por invitarme. Y voy a contestar a las preguntas que habéis hecho, ¿vale? Pero también quizás en un orden diferente y luego incluso haciendo un poco referencia a lo que ha dicho Alfredo, que me parece súper interesante.
una de las cosas que preguntabais es cuál es el principal obstáculo. Yo creo que realmente el principal obstáculo que hay en cuanto al turismo sostenible es que siempre ha sido un término que ha estado muy de moda, se ha hecho referencia muchísimo a ello, pero hay una falta de base de educación en cuanto a ello que es tremenda. Entonces, realmente nunca se ha llegado a tener, no creo que sea incompatible el turismo de sol y playa, el turismo de masas, o sea, el turismo de masas en general, el turismo de sol y playa, el turismo cultural, podríamos intentar que fuera sostenible, pero somos tantos intermediarios que eso haríamos que ese turismo encareciese. Hay muchísimos intermediarios en este mundo, entonces realmente al final a nadie le interesa, cosa que realmente es un gran error. Apoyo institucional, volvemos a lo mismo. En cuanto hay una publicidad es como un término muy teórico. Se habla mucho de ello, pero realmente nunca jamás hemos tenido un apoyo institucional que nos haya ayudado. Por ejemplo, en cuanto a lo que estaba diciendo ahora Alfredo, estoy segura que uno de los problemas que quizás han tenido ha sido ese. En cuanto a las agencias, todo lo que nos llega, todo lo que nos llega para vender, lo que es turismo de sol, playa, Caribe, cultural, Europa. El turismo rural, no sabemos por qué, pero en los últimos años hemos notado muchísimo que ha ido como decreciendo, hasta el punto de que muchísimos proveedores que vendían turismo rural han ido quebrando, han ido desapareciendo, y ahora con todo esto que ha pasado, que claro, como has dicho, nos tenemos que reinventar, tenemos que volver a empezar, nos dicen que tenemos que vender turismo en España, y claro, nadie se va a querer ir a un hotel de sol y playa en el que no vas a tener las instalaciones en las cuales puedas disfrutar, luego vas a tener que ir a un restaurante con las condiciones que tenemos, y todo el mundo estamos personalmente en cuanto a querer viajar y nosotros en cuanto a querer vender el turismo rural, el turismo de montaña, pero realmente no nos llega oferta sobre ello. Y ahora lo que se está haciendo muchísimo, hay muchos grupos que tenemos de agencias de viajes, en Facebook, en WhatsApp, en muchísimas redes sociales, que es lo que estamos haciendo ahora, que estamos intentando crear otra vez proveedores que nos permitan, que tengamos una base, ¿vale? Y un listado y cosas que podemos vender. Efectivamente es un turismo que es compatible con un montón de cosas. Es un turismo que sirve para familias, para parejas, absolutamente compatible con otra de las preguntas que hacíais ¿podrían ser competitivos experiencias turísticas de naturaleza, ornitológicas, de observación astronómica, escenarios cinematográficos? Por supuesto que podrían serlo, y de hecho lo hay. O sea, lo hay y mucho, pero nos vamos, por ejemplo, a la Sierra de Cazorla, es quizás de lo que más, de la oferta que más se da a conocer. Aquí en Almería, te podría decir que poca, algo en la zona de Laujar, pero tampoco mucho, y lo que necesitaríamos sobre todo sería producto que nos dejasen vender. También es verdad que no sabemos por qué, son como bastante inaccesibles, no quieren intermediarios, no nos quieren para trabajar con ellos, cuando realmente creo que somos un canal que les podríamos ayudar. Pero no nos lo están permitiendo para nada. Entonces, un turismo sostenible sí es, pero no... Arantxa, parece que se ha ido la conexión. Manolo, me quedo yo pendiente de si vuelve a entrar, ¿vale? Vale. Y das paso. ¿No recuperamos a Arantxa? No, te hemos recuperado a ti, Vale. que te hemos perdido, ¿vale? Venga. Vale, pues mientras la recuperamos, Eduardo Enrique no se ha incorporado todavía, entonces si os parece le vamos a dar la palabra a Daniel de Babel Nature, que desde la Sierra de Huelva pues tienen también una experiencia interesante de ecoturismo. Entonces, pues cuando quieras, Daniel. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Perfecto. Sí, ¿no?
Bueno, pues nosotros somos una pequeña empresita de ecoturismo y como estaba poniendo en el chat, creemos que en este nuevo contexto el ecoturismo se abre paso ante el turismo en la naturaleza. Antes la compañera hablaba de un parque natural que todo el mundo tenemos como referente del turismo de naturaleza, que es el parque natural pues, con más superficie que tenemos en Andalucía, también el que más superficie pública tiene, con lo cual la gestión es fácil, y además con una gran inversión en infraestructuras turísticas. Yo vengo pues, de otro parque natural, el que el 98% es privado, seguramente lo conozcáis, el segundo más grande de Andalucía, y con una despoblación bastante importante, puesto que son 29 municipios y más de 20 aldeas, con una población cercana a los 30.000 habitantes. Somos una reserva de la biosfera, declarada por la UNESCO, y además somos una reserva Starlight. Todos esos elementos normalmente nos hablan de un despoblamiento y de un problema de efectivos en el territorio, pero ante esta coyuntura política con la familia en un entorno natural todavía privilegiado por la falta de grandes infraestructuras, y creemos que, bueno, que es el momento de apostar por esa nueva línea que no es el turismo activo, o que está dentro del turismo activo, pero que tiene una corresponsabilidad ambiental y social, siempre social. Nosotros somos educadores ambientales por naturaleza, y aunque hacemos turismo, creemos que nuestro turismo no tiene sentido si no tiene detrás un apartado de conciencia y reflexión. Y bueno, pues Isabel me brindó a que diera mi aportación hablando de cómo nosotros llevamos años desarrollando este turismo y cómo da la casualidad que las medidas que hoy en día se están poniendo debido al confinamiento, pues no dista mucho de las medidas que nosotros ya tomábamos en pequeños grupos, en trabajar siempre con el pequeño grupo, aun sabiendo que económicamente no es tan rentable como el gran grupo, y esforzándonos en ver la naturaleza desde muchos ámbitos y puntos de vista, y sacando como recurso pues, desde las setas, las estrellas, las plantas, las huellas de los animales, la etnografía de nuestro territorio, el conocimiento de la historia, porque sin la historia no se puede saber tampoco hacia dónde vamos, y creemos que, bueno, que puede ser el momento bonito, en cierta forma, para poder demostrar que existen otras formas de ver turismo, ¿no? De hacer turismo. Nosotros siempre creemos que esto es una inmersión cultural y ambiental en un territorio donde el cliente no se lleva una fotografía, sino se lleva una verdadera experiencia que le hace reflexionar cuando llega a su casa, ¿no? En esto también estamos en el Club de Ecoturismo España. Somos las empresas que estamos siendo apoyadas ahora mismo por el Ministerio para diferenciarnos en cierta forma de esa línea que ya existía del turismo activo, que yo he sido practicante de turismo activo y he trabajado para empresas de turismo activo, pero creemos más en un caminando con sentido. No sé si se entiende el concepto, pero andar por andar, se puede andar por la naturaleza, pero puede que no entiendas. Y para eso al final tienes que ir más lento, un turismo slow, donde haya un proceso reflexivo y que sea autoguiado, que cada uno tenga ese proceso por sí mismo, ¿no? Aunque nosotros seamos siempre pues, los lazarillos del camino, ¿no? Con respecto al turismo, como se nos plantea en nuestra comarca, pues deciros que el mundo rural en nuestra zona, pues básicamente las infraestructuras que tiene son pequeños hoteles y casas rurales, y en la actualidad sabemos que se están ocupando por semanas. Se está cerrando la sierra para este verano porque muchas personas tienen miedo a las aglomeraciones en las zonas costeras. Aunque Huelva tiene 120 kilómetros de playa, de las cuales más del 60% son vírgenes, con lo cual hay lugar para el esparcimiento de sobra, existe un temor normalmente ante, bueno, pues las concentraciones, y más si tenemos familias o personas mayores. También, y esto quiero dejarlo claro porque parece desde fuera no se nota, pero también existe un miedo del vecino. Somos una población mayoritariamente envejecida y se expone
por primera vez a que el forastero o el turista pueda traerle algún tipo de consecuencia en su propia salud. Y se ve que desde las propias administraciones locales incluso pues se consideran a las casas rurales o puntos donde normalmente se hacía turismo, los consideran como lugares posibles de infección. Para eso también nosotros tenemos que hacer una campaña de concienciación, no solo al turista, sino a nuestros vecinos, de que lo que llevamos nosotros no es un rebaño, sino que llevamos grupos pequeños con una serie de medidas. Y bueno, pues en eso creo que si hay alguna otra empresa de turismo, pues estará en lo mismo, en ese plan de contingencia que nos están obligando a redactar y en poner en marcha medidas que, bueno, que palíen en cierta forma el contagio o el contacto entre personas, ¿no? Como digo, el astroturismo pues es una herramienta más que tiene el mundo rural para diversificar el turismo de naturaleza. Nosotros llevamos casi 10 años practicándolo y como siempre pues volvemos a lo mismo. Somos educadores ambientales y no entendemos la astrofísica sin el hombre o sin, mejor dicho, el ser humano, sin la forma en la que hemos visto los cambios del planeta que se han dado a través de la observación astronómica. Miramos arriba para luego mirar abajo, es lo que nosotros decimos, ¿no? Y por suerte, bueno, pues donde se da la mejor calidad de los cielos, pues normalmente coinciden con zonas que están despobladas o zonas donde pues el cliente se pueda sentir seguro desarrollando una actividad en pequeños grupos. Otra cosa diferente son nuestras actividades de divulgación, que no son de turismo astronómico, sino de divulgación astronómica, que desarrollamos con ayuntamientos que eran al aire libre, donde pues podíamos albergar hasta en torno a unas 200 personas y que por supuesto pues esta temporada hemos decidido no desarrollarlas, pero que creemos que son vitales, puesto que tener concienciada a la población de que tiene un recurso que puede explotar también es que esta población lo valore, ¿no? Me ha encantado pues la intervención de Alfredo, como ha dicho, pues cómo han puesto, se han dado la vuelta a las tornas para hacer del turismo ornitológico pues un elemento más de cohesión en la marisma. Yo vengo de la marisma de Huelva y te puedo asegurar que es lo más diverso que existe y que se le puede dar 1000 vueltas. Y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que reinventarnos. Nosotros, por ejemplo, hacemos la senda de la miel, que es con apicultores locales para que luego puedan vender la miel. Luego estamos haciendo medio ambiente y sociedad. Hacemos setas y plantas en terrenos privados, porque el 98% es privado, dándole una compensación o económica o de alguna otra fórmula con el propietario, para que ese propietario crea que el turismo no le hace daño, porque aquí también había mucho miedo a la expoliación con respecto a la castaña, la seta y otro tipo de productos, y creo que el turismo de naturaleza puede ser una forma de educar también, de dentro, hacia adentro y hacia afuera, pero siempre que digas cómo lo haces. No vale que lo sepa el guiri, sino también lo tiene que saber tu ayuntamiento, porque al fin y al cabo creamos conciencias y para que el campo esté limpio necesitamos también que los nuestros crean que debe de estarlo. No solo el alemán que viene a fotografiar al buitre en esta zona, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues estamos totalmente convencidos de que pequeñas empresas son más sostenibles ahora mismo que las grandes empresas, pues, puesto que seguimos una economía más de subsistencia y más de guerrilla por nuestra idiosincrasia, y que en un principio solventaremos de una forma más equilibrada, pero bueno, sabemos de grandes empresas que no van a poder arrancar hasta que no tengan un público que no sea solo el público autonómico, sino que puedan ir más allá, porque sus infraestructuras son mucho más grandes y son menos sostenibles a la hora de ponerlas en marcha, ¿no? Por eso apostamos porque la microempresa también puede ser un modo de desarrollo, y las alianzas. Nosotros hacemos jamán con estrellas y cena, y uno es el dueño del jamán, nosotros ponemos las estrellas, el otro pone el restaurante, pero entre todos hacemos una alianza y al final los tres vendemos un producto. Y es verdad, Arantxa, que somos reticentes a las grandes agencias, porque muchas veces las grandes agencias nos obligan a trabajar con grandes grupos y desvirtúan algunas veces el mensaje que nosotros queremos transmitir
con el pequeño grupo y con el mimo al cliente. Es verdad que nos perdemos pues la oportunidad de crecer mucho, porque grandes paquetes dan también grandes beneficios, pero también es verdad que existen ya una gran cantidad de agencias pequeñas que se dedican al ecoturismo a nivel internacional y nacional, y que apuestan por lo local y apuestan por pequeños paquetes que no son rentables hasta que no los tienes puestos en marcha y tienes muchos puestos a la vez, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que también las grandes agencias nunca se habían fijado en nosotros. Ahora es verdad que nos llaman más de la cuenta, pero no creo que sea nuestro nicho de mercado. Creo que el nicho de mercado nuestro a lo mejor son receptivos de la zona, que faltan agencias receptivas en la zona, que conozcan bien nuestros productos para venderlos. Y por eso creo que lo que hacemos aquí, por ejemplo, podría funcionar perfectamente en Almería, que son, le llamamos coopera, que es donde las empresas pequeñas enseñamos nuestro producto a las agencias en una cooperación, en un día en 3 semanas, donde no nos pillemos los dedos nadie, y pues de esa forma, qué mejor forma de poder vender una experiencia que es viviéndola, ¿no? Entonces, creo que en pequeños grupos se pueden crear grandes productos y con una calidad que el cliente es el que lo va a demandar, ¿no? Si queréis, dejo paso a cualquier otra persona, ¿vale? Gracias, Daniel. Recuperamos, no sé si Arantxa se ha descolgado la conexión. Si le ha quedado algo por decir, pues que lo termine. Arantxa. Hola, me quedé antes hablando sola. Realmente no, ahora escuchando a Daniel, yo entiendo las grandes empresas, pero en el caso, evidentemente hay que generalizar quizá un poco más, pero en mi caso en concreto soy una agencia muy pequeña, somos mi marido y yo, y nos hemos encontrado muchísimas trabas. Realmente tengo que decirte, no sé por qué en el sur. Yo soy del norte, soy de La Coruña, y cuando he intentado vender turismo rural, casas rurales completas con actividades, juntándolo, en el norte han sido mucho más accesibles a querer vendernos. Aquí en el sur es una respuesta que nos encontramos, pues te puedo decir casi un 90% de las veces que lo intentamos hacer es tratamos directamente con el cliente. Y no soy una agencia grande ni muchísimo menos. Algún día lo seremos. Y no, básicamente es lo que he dicho. Realmente lo ideal sería que todo fuera un turismo sostenible, el turismo de sol y playa, que fuese compatible. Es verdad que España, o Andalucía, España, al ser un turismo principalmente receptivo, es muy difícil. Es muy difícil porque vienen en grandes masas y vienen de tal forma que no nos permiten hacerlo. Pero si algo bueno ha traído todo esto del coronavirus, quizás es la forma de educar al cliente que nos han dado, o de educarnos a nosotros mismos a la hora de viajar. Y vamos a ser nosotros mismos los que vamos a querer otra cosa, los que vamos a querer ir a disfrutar de nuestra familia, el campo, el ir a ver pues toda la zona de Cádiz, de Huelva, de todas las, o sea, es un turismo diferente y de hecho lo que ya nos están pidiendo. Ya nadie nos está pidiendo sol y playa, ya no como receptivo, sino como emisor, ya nadie nos está pidiendo nada. Pero claro, ahora sí necesitamos que nos apoyen. Yo entiendo que nos apoye tanto a las verticales. ¿Por qué? Porque quien ofrece ese producto tampoco tiene una capacidad como para poder vender es que no quiero decir nombres, da igual, a cualquier vertical, a cualquier empresa grande. ¿Por qué? Porque es un producto para menos gente. Pero sí por lo menos a las empresas más chicas el intentar ayudarnos, el intentar darnos la posibilidad de venderlo. Porque entonces si no, sí que nos vamos a ir todos, o sea, vamos a empezar a desaparecer poco a poco si no tenemos ningún tipo de ayuda ni siquiera de la gente de aquí. Y realmente nada más, o sea, era un poco pues todo eso lo que tenía yo. Arantxa, si me permitís un momentito, simplemente contestarle a la compañera. Arantxa, hablabas de por qué en el sur y no en el norte. El tema es cultural. No, yo he trabajado para grupos de desarrollo rural previo a mi actividad turística y hemos tenido que desarrollar muchas mesas de trabajo, y te puedo asegurar que el verdadero problema que tenemos en Andalucía es que desconfiamos del vecino
y eso en muchas ocasiones no nos permiten las sinergias. De hecho, las sinergias que nosotros creamos aquí normalmente es con la palabra forastero, aquellos que hemos decidido venir a este territorio a crear un nuevo nicho. No normalmente las personas que viven en el territorio en sí, porque existen esa idiosincrasia que, bueno, que poquito a poco se va limando, pero que cualquiera que haya nacido en Andalucía sabe que no es el mismo contexto social que en Cataluña ni, por supuesto, País Vasco, ¿no? Y que nos queda mucho por aprender. Perfecto. Gracias a los dos, Arantxa, Daniel. Luego tendremos ocasión de seguir debatiendo. Nos quedaban 2 personas por intervenir. Incorporado hace poco porque estaba con otra conexión. Él es el vicedecano de Turismo de la Universidad de Málaga y está también en un grupo de investigación de turismo y territorio, director del Instituto Universitario de Investigación e Innovación Turística. Y bueno, aunque hubiéramos querido empezar con él para que nos diese una visión general de cómo está el panorama en Andalucía y un poco de las perspectivas nuevas que se presentan, pues si has tenido ocasión, Enrique, de escuchar las últimas intervenciones, pues o bien con las preguntas que en un principio te hicimos, o bien con las reflexiones que tú creas interesantes, pues tienes la palabra, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, disculpad porque no he podido llegar antes. Tenía una reunión a las 5 de la tarde con el Ministerio y no he podido plantearlo. Ya lo había comentado cuando me invitaron el otro día. Así que lo primero, disculpe. Lo segundo, agradecimiento por la invitación y por lo tanto, bueno, que contéis con la voz de la universidad me parece, pues, para nosotros muy adecuado. No sabemos más que los demás, por supuesto que no. Lo que pasa es que el planteamiento que hacemos no es teórico, pero sí tiene una visión quizás un poco más alta. Alta quiere decir que engloba todos los fenómenos, ¿no? Como yo en principio iba a hacer la introducción, me había preparado muy someramente unos pocos de conceptos, no teóricos, sino para ver de lo que estamos hablando, ¿no? En primer lugar, plantearos, y voy muy rápido, además, como veo además el chat que está tan animado, pues quiero que mi intervención sea muy corta. En primer lugar, plantearos que nosotros aquí hablamos de turismo, pero en realidad ahora mismo lo que tenemos mezclado, y además de una manera muy importante, es el turismo, el ocio y la recreación. Es decir, en grandes ciudades o en determinados lugares lo que hay también es mucho ocio y recreación, no solamente turismo. Lo digo en parte porque es importante saber que algunos de los conflictos, algunos de los beneficios, no son siempre turísticos, son de ocio, son de elementos que practican o se practican con el ocio y la recreación. Ya sabéis que la diferencia es dormir. Una actividad recreativa en la que hago yo en la playa o me voy con Daniel si yo viviera en su mismo municipio, pero si vivo fuera y tengo que alojarme, pues entonces ya es un concepto de turismo. En segundo lugar, sé que lo que voy a decir es una obviedad, pero me gustaría que pensáramos en ello también. El turismo es el reflejo de una sociedad. Entonces, me voy a la máxima que sería el turismo ya no será lo mismo. El turismo no será lo mismo si la sociedad no es la misma. No podremos quitar el turismo de masa, ni el turismo low cost, ni el turismo insostenible si la sociedad no piensa así. Es decir, si sigue habiendo demanda, que le gusta meterse en Ryanair, estar con mucha gente en la playa, y si sigue habiendo demanda, si sigue existiendo una sociedad que lo quiere, y los alemanes por lo menos lo quieren en Baleares, lo digo por el acuerdo que están haciendo con las compañías privadas, las compañías aéreas para hacer ese corredor, el turismo será lo que la sociedad refleje. El turismo lo importante es que es un espejo, refleja lo que somos al fin y al cabo, con las contradicciones que tenemos y con las diferentes ideas que tenemos del desarrollo. Y en tercer lugar, me gustaría plantear que también hay que tener en cuenta la escala. Ahora mismo estamos hablando de Andalucía, pero al final ponemos ejemplos locales. La escala y los plazos. Digo la escala porque estamos hablando de Andalucía, pero después la problemática en el Puerto Real será muy concreta, diferente seguramente a la zona de Huelva, a pesar de su cercanía. Pero además podemos hablar de la sostenibilidad cuando el turista llega aquí, porque para llegar aquí un alemán e ir a Huelva tiene que coger un avión, y ese consumo de petróleo ya es mucho más insostenible de todo lo que va a ocurrir en Huelva.
Si pensamos en la sostenibilidad global, y esto no es teórico, esto son las tasas de CO2 que emiten los aviones. Si pensamos en lo global, muy bien, tenemos determinados impactos y el turismo va a ser difícil cambiarlo, a no ser que cambien los medios de energía de la economía. Y también en los plazos. Si estamos pensando en esta temporada, vamos a dar una respuesta. Seguramente Daniel, seguramente Alfredo, Arantxa, que no los conozco, pero permitidme que os tutee, estén pensando en una estrategia. Pero si estamos pensando en el año 2024, que el año 2024 ya mismo, que el tiempo pasa muy rápido. Entonces, el planteamiento será otro. Las estrategias de que la creatividad de los productos es menos importante y será mucho más importante la tercera pregunta de qué apoyo institucional tiene el turismo sostenible, ¿no? Entonces, dejando esta pequeña introducción que quería realizar, vuelvo a insistir, no teórica, sino muy práctica, porque es con los elementos que trabajamos. Yo soy director de un instituto de investigación que hacemos mucha transferencia a la sociedad. Trabajamos para instituciones, administraciones, empresas. No estoy hablando de la teoría del turismo. Entonces, planteo esa serie de cuestiones. Básicamente, voy a ir respondiendo más o menos a las preguntas. Creo que sería lo propio porque es lo que nos han planteado. ¿Cómo serían los obstáculos para tener un turismo socialmente y ambientalmente más sostenible, ¿no? Están comparando siempre el sol y playa con otra serie de elementos. Pues veréis, va a depender, vuelvo a insistir, entonces ahora ya me voy a las máximas que he dicho anteriormente, va a depender del gusto de la sociedad, del mercado. A los italianos les gusta venir a la playa en zonas masificadas y, disculparme, a ligar, a irse a las discotecas. Eso lo declaran ellos mismos en las encuestas que hacemos en la playa. Si ellos no cambian de gusto, lo que van a esperar cuando vengan a Málaga o cuando vayan a Almería o cuando vayan a Faro, va a ser playas y discotecas y ligar, aunque sea con mascarilla, pero va a ser las expectativas que ellos tienen. Por lo tanto, un reflejo. Y sí me gustaría aclarar un poco, lo digo un poco por lo de las ciudades culturales, que la cultura y el medio ambiente son elementos dentro de la fórmula de la sostenibilidad. Que por hacer turismo cultural, yo no soy más sostenible. Por hacer turismo ambiental, yo no soy más sostenible. Será dependiendo, y mira cómo Daniel mueve la cabeza, porque va a depender del proveedor, va a depender de los inputs que yo ponga en mi empresa, va a depender de la carga, especialmente la cantidad de personas. Él lo ha dicho muy bien. Hay una relación directa entre sostenibilidad y cantidad de personas. Nosotros, Daniel, tenemos una experiencia aquí que es que Marbella vende la reserva de la biosfera de la Costa del Sol, no, perdón, de la reserva de la biosfera de la Sierra de las Nieves, que es la trasera de la Costa del Sol. ¿Y saben lo que vende como turismo activo y sostenible? Vete en unos quars, hace unos recorridos por la Sierra de las Nieves y después te vas a Marbella y tienes una cena de lujo. Y lo venden como ecoturismo, y lo venden como turismo natural y turismo sostenible, porque voy a lo verde. Sin embargo, estoy metiendo quars, estoy haciendo carreras, y encima me voy a Marbella y dejo los beneficios en Marbella, no en los pueblos que hay allí. Por lo tanto, lo importante es las variables de la sostenibilidad y no la tipología. Como dice un maestro mío de Alicante, Fernando Vera, lo que tenemos que hacer sostenible es la playa, porque es realmente el grueso de nuestro turismo más importante. Ahora aclararé esto, ¿eh? Pero lo que tenemos que hacer sostenible es la experiencia masiva. ¿Cómo hacemos sostenible? Porque a experiencias de poca carga tenemos muy claro cómo hacerlo sostenible. El día que Daniel quiera comprarse un chalet más grande, quiera comprar bonos y acciones de Telefónica y quiera irse de ese lugar, lo que hará es ampliará mucho su negocio para que venga mucha gente y eso a lo mejor le hace ser menos sostenible, pero más beneficios económicos. Esa doble idea de la carga y qué beneficios tengo con la cantidad de turistas y la sostenibilidad es una relación clarísima que conocemos desde hace 20 años. Por lo tanto, no voy a si lo cultural da más la sostenibilidad o lo ambiental, sino el tipo de experiencia que se vayan a plantear, ¿no? Lo digo esto un poco porque ni las ciudades culturales van a ser más sostenibles. Ahora mismo el problema, bueno, hasta hace 2 días el problema, mucho más que en la playa, lo teníamos en las ciudades y lo teníamos con experiencias culturales. ¿Por qué? Porque las viviendas de fin
turísticos han engrosado gran parte de esa oferta y han roto con el mercado. O sea, perdón, han roto con la convivencia de... sabemos cuáles son las zonas turísticas donde está el hotel y ahora la zona turística, yo que vivo en Málaga, es enfrente, que tengo un Airbnb y arriba, que tengo otro Airbnb. Por lo tanto, mi urbanización, mi edificio donde yo estoy, tiene posibilidades hoteleras, prácticamente, de dormir, no, hoteleras, mejor dicho. Entonces, eso es una parte importante. ¿Qué instrumentos y estrategias tenemos más adecuadas para, dentro de los mecanismos de mercado, ser más rentables? Pues uno esta pregunta casi con la tercera, ¿no? Que sería qué consideraciones tiene el apoyo con apoyo institucional, ¿no? ¿Qué podría hacer las instituciones, las administraciones públicas? Uno, la respuesta porque son muy parecidas. De hecho, son muy parecidas porque, a no ser que tengamos un partenariado privado, lo normal es que sea las administraciones públicas quien vaya modelando no el tipo de turista que tengo, sino a qué modelo puedo favorecer más. Porque hoy en día, con las leyes del mercado, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero están ahí. Es decir, no puedo hacer competencia desleal. Fijaros ahora que la Unión Europea ha autorizado que se puedan entrar capital público en empresas y ha tenido que hacer una normativa para utilizarla, porque antes no se podía hacer. Con lo cual, cuando hablo de mercado no es si le implemente la oferta y la demanda, sino la legalidad existente. Entonces, en esto, lo que nos queda en este mercado es que las instituciones, que las administraciones públicas puedan apoyar determinadas iniciativas. ¿Y qué deberían de apoyar? Pues apoyar a empresas que trabajen con más desarrollo local, con más empresas locales, desarrollar iniciativas que vengan, al fin y al cabo, a apoyar empresas que tengan menos carga, que se demuestre que crean empleo y que crean un empleo de calidad. Nosotros en la Universidad de Málaga, en nuestra facultad, hemos creado unos indicadores para los hoteles para que tú cuando vayas a mirar en los distintos buscadores no solamente busques o sepas si el hotel tiene tales servicios, sino si trata bien a los empleados. Le llamamos justo, un hotel estructuralmente justo. Todavía no se ha puesto en marcha porque el Ministerio todavía no lo ha realizado, porque era un trabajo que nos encargó el Ministerio. En realidad los sindicatos, pero lo pagó el Ministerio. Pero con esto quiero decir que el avance un poco es apoyar a aquellas empresas que realmente nos lo estén beneficiando a las variables más sostenibles. Recuerdo cuando teníamos al consejero Rafael Gutiérrez de Izquierda Unida, que planteó en plena crisis, dice, mire, yo voy a apoyar a todas las empresas hoteleras, pero si no me demuestras que crean más trabajo, no te apoyo. Yo no te voy a dar dinero a ti por darte dinero, sino te voy a dar dinero si en contraprestación. Creo que es como herramienta la más útil que tenemos ahora mismo, con apoyos concretos y donde se podría plantear. Pero vuelvo a insistir, tendríamos entonces que reflexionar qué es sostenible y qué no es sostenible. Y vuelvo a insistir que las tipologías de turismo no explican la sostenibilidad, sino las variables con las que trabaje en esas tipologías de turismo. Y termino un poco con la cuarta cuestión, con la cuarta pregunta, que al fin y al cabo lo que nos planteaba es qué podría ser para aumentar la oferta turística de naturaleza, astronómico, ornitológico, de escenario, cinematográfico y deportivo. Y al final es apoyar con distintas fórmulas, apoyar con difusión, apoyar con crear el clima adecuado para que los actores hablen. Me ha encantado la intervención de Daniel, porque eso es lo que hay que hacer, hay que reunirse. Nosotros le llamamos actores a todo el que participa en el sistema turístico, ¿no? Y entonces hay que reunirse con los actores, hay que hablar con la pequeña empresa y con la gran empresa. No, claro, es que si solamente me reúno con los grandes operadores y con la gran empresa, la visión que tengo es esa, y a quien voy a favorecer en mi modelo es ese. Pero sin embargo, si me planteo reunirme con otros tipos de empresas y promuevo que distintos actores locales con iniciativas creativas, como ha dicho muy bien Alfredo, o plantea Daniel, o plantea Aracha, con otras iniciativas, puedan tener voz para ver en qué grado pueden aportar. Que en un primer momento no le van a quitar parte del mercado a los grandes. Los grandes dominan el mercado porque dominan la demanda. Nuestro problema es que no dominamos la demanda. Nuestro problema, básicamente en Andalucía, es que sabemos plantear la oferta, pero se nos olvida la demanda. Hacemos muy buenos hoteles o hacemos muy buenas empresas de experiencia y lo ponemos en la web y esperamos que nos llegue la demanda. Y el mercado no funciona así. ¿Por qué yo no me alío con un
operador o con una agencia o con alguien también de desarrollo local de Frankfurt para que me vaya delegando, planteando que él capta la demanda y se la envía a Daniel a Huelva. Esos son los modelos que funcionan. Menos intermediario, tengo el que capta la demanda allí y con eso sí voy creando estructuras que crean más derrama económica. Es decir, que el poco beneficio, en el turismo no entran demasiados beneficios, el poco beneficio que entra se distribuya de una manera mayor. Aquí lo importante de estos segmentos, de los que me comentaba ahí, el cinematográfico, el de escenario, el astronómico, la naturaleza, es que de momento son pequeños y no hay grandes operadores detrás de ellos. Empieza a verlo, pero no hay grandes operadores. Por lo tanto, en el sol y playa tenemos mucha dificultad para esto, pero en los segmentos que ustedes habéis nombrado tenemos muchas posibilidades. Pero al final, ¿eso quién lo tiene que hacer? La administración. No lo tiene que hacer ni Enrique Navarro ni Alfredo Charcas. Lo tiene que hacer Daniel y Arantxa, que son las empresas. Porque en este sistema, nos guste o no nos guste, son las empresas los que van creando ese tejido productivo y esa derrama. Y lo público puede fomentar, ayudar, promocionar, pero no depende única y exclusivamente de ello. Y a veces, cuando depende tanto de ello, no sé si es excesivamente bueno. Porque en ocasiones se ponen determinados criterios injustificables, ya no lo digo desde un punto de vista económico, pero injustificables, que si le dejaras un poco a empresas con conciencia social que manejaran más el cotarro, yo creo mucho en ese tipo de empresas, porque realmente, aunque son de mercado y tienen una estructura de mercado, sí tienen una conciencia distinta y sí creo que pueden aportar un mayor valor añadido para la experiencia y un mayor valor añadido al territorio y a la sociedad que está en ese lugar. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Y nos queda una última intervención, que es la de Sinbad, que es nos va a hablar de una experiencia de turismo enológico y gastronómico que junto con su compañero llevan a cabo en una bodega de Ronda. Y cuando ellos terminen, pues Abraham o Emilia damos paso a las peticiones de palabra y a los chats que haya entrado durante la conversación. ¿Vale? Tiene la palabra, Sinbad. ¿Se escucha? Sí, perfecto, gracias. ¿Se te oye bien? ¿Se oye bien? Sí, sí. Pon imagen si quieres también. Bueno, que nada, gracias por invitarme y perdón porque hoy llevo todo el día, acabo de llegar de trabajar de una bodega que llevo también en Mijas y ahora estoy sentado aquí haciendo un informe, todavía me quedan muchas cosas y bueno, no he estado desde el principio ahí atento a todo, he escuchado algunas cosas y sobre todo eso, pues como comentar que yo soy de Sevilla, pero soy propietario de una bodega aquí en Ronda. Yo soy enólogo y junto con un amigo mío de toda la vida, pues hemos montado esta bodega que se llama Batman Wines. Y bueno, desde el 2016 entramos nosotros aquí en Ronda como bodega. Ya previamente, y todavía seguimos asesorando y asesorábamos otras bodegas de la zona y estamos pues unidos a esa parte de aquí de Andalucía, pues de manera técnica como enólogo, pero cada vez más también involucrado en el turismo, ¿no? Aquí en Ronda, como sabéis, hay siempre mucho turismo, pues aquí vienen cientos de asiáticos, viene gente de todo el mundo y eso he sabido de todos que ahora mismo, pues después de esta pandemia, que eso ahora mismo no existe o no sabemos cuándo volverá. Lo que hacemos también desde nuestra pequeña bodega es un llamamiento a la gente, digamos, ya no digo andaluza, también gente de España que quiera venir a hacer, como estamos hablando, un tipo de turismo diferente, donde vienes a una bodega. Nosotros ofertamos unos paquetes que son simplemente la cata de vino, donde bueno, viene gente que quiere echar un ratito con nosotros, catar unos vinos y se va. Tenemos otra opción que es
una cata, digamos, un poquito más larga y detallada, compartiendo con nosotros, con algún tapeo. Y después tenemos la opción de una cata con flamenco y con cocina, que en este caso yo hago la parte de guitarra flamenca, que estudio guitarra flamenca desde pequeño, y mi compañero, que cocina estupendamente, pues entre los dos le hacemos un evento para, bueno, echar la tarde ahí o el tiempo que sea a la gente. ¿Qué pasa? Que, pues bueno, que nosotros ahora pues apostamos por eso, que cuando antes quizá pues solo teníamos turismo internacional, pues ahora mismo, vistas también las posibilidades que tenemos pues, para irse a no sé dónde, pues se quedan reducidas a lo que es lo más cercano a nosotros. Bueno, pues ofertar de esa manera y que la gente sepa que eso existe, que es otra alternativa, que yo pienso que es bastante sostenible y que estás conociendo, bueno, aparte de conocer sitios, no sé si todo el mundo conoce Ronda, pero una vez que vienes aquí a Ronda, pues te puedes mover por los pueblos del Valle del Genal, conocer un poco la Sierra de Grazalema y hacer otro tipo de turismo que no sea el turismo de masa, y a sitios que son incluso más baratos, donde apoyas también a pequeños comercios, a pequeños restaurantes, y donde al final tienes una participación en la economía local muy diferente, ¿no? Y bueno, como os digo, llevamos desde 2016 la bodega. Ahora, cuando podamos reabrir otra vez, ya empezar a trabajar con las primeras reservas de pues, una parejita o un grupo de 5 o 6 amigos que quieren visitarnos, y esperemos que cada vez más tengamos un tipo de cliente que no teníamos antes, porque vistas las circunstancias, pues yo creo que es lo que debe premiar, ¿no? de aquí a los próximos tiempos. Bien, gracias, Sinbad. Si os parece, llevamos una hora larga con las intervenciones que en un principio habíamos organizado. Yo creo que es el momento de dar paso a todas las inquietudes, iniciativas, preguntas de todas las personas que estáis participando, o bien a través de la conexión con Zoom o a través de Facebook. Entonces, pues, Abraham, te doy el paso para que vayas dando palabras a la gente que lo haya pedido, o que vayas dando información de las cosas que se han ido poniendo en el chat. Mira, de todas formas, en cualquier caso, si me escucháis, bueno, pues lo que pasa es que no sé si voy a ir por orden o no, pero Esteban de Manuel quería intervenir. Hola, pues, bueno, no sé si era el primero que había pedido la palabra, pero en fin, mientras se organiza las palabras, sí me gustaría hacer varios comentarios que creo que son de interés. Primero, que las circunstancias en las que estamos ahora no creo que sean una excepcionalidad que empiece ahora y que acabe en 2024, por desgracia, ¿eh? Porque lo mismo que esta pandemia era una pandemia anunciada, es probable que vengan otras. Es decir, pasa como con el cambio climático. Mientras no actuemos frente a las causas, pues nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con cambio climático y nos vamos a tener que acostumbrar con pandemias que puedan poner patas arriba pues, el modelo turístico global. Por tanto, todas las experiencias, todo el trabajo que se haga ahora, ¿no? Para fortalecer actividades como las de las dos empresas que se han mostrado aquí, que como planteaba antes el ponente, ¿no? Compatibilizan actividades de turismo con actividades que son más recreativas, más dirigidas a la población que vive en el territorio, ¿no? A la población, como vimos en Puerto Real, también de la Bahía, la población de Andalucía próxima a la Sierra de Huelva, de Almería, todo lo que fortalezca un sector turístico interior, ¿no? Creo que es interesante. Creo que también es importante tener en cuenta la complejidad en cuanto al enfoque, ¿no? Es decir, que es verdad que la sociedad condiciona la demanda turística, pero también es verdad que la demanda turística creo que también genera oferta y lo estamos viendo. Es decir, no existía en Andalucía este tipo de oferta hasta hace poco tiempo, ¿no? de
turismo más activo, más vinculado a los recursos del territorio, y en la medida que esa oferta empieza a existir, empieza a surgir también la demanda de disfrutar del cielo con las estrellas. Es una cosa nueva en nuestra tierra, por ejemplo, ¿no? Por tanto, creo que pasa lo mismo que con la educación, ¿no? Que la educación es producto de la sociedad, pero la sociedad también es modelada por la educación. Bueno, pues a mí me gusta mucho ese enfoque que decía Daniel de la actividad turística que ellos hacen como una actividad educadora, ¿no? Creo que Enrique Navarro estará también de acuerdo con esto que digo, ¿no? Y en ese sentido, también otra tercera apreciación, ¿no? También decía Enrique, y es verdad, y por eso están aquí invitados, que lo fundamental, ¿no? Y esto es muy importante tener en cuenta, lo fundamental si queremos cambiar el modelo turístico es que haya empresas que empiecen a plantear innovaciones, pero creo que también estaremos de acuerdo en que lo mismo que hacen falta técnicos, ¿no? Que acompañen y le ayuden a diseñar esos productos, es necesario que haya administraciones en todos los niveles que apoyen y acompañen estas actividades, ¿no? No es lo mismo un ayuntamiento como el de Puerto Real o el de Bollillo de la Imitación, con el que he podido trabajar como consultor también, que empiezan a ver cómo organizan a las empresas del territorio y de los recursos del territorio para favorecer ese tipo de actividades económicas, que ayuntamientos que son inactivos o pasivos frente a esto, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí hay que construir un triángulo de cooperación entre actores económicos, expertos, técnicos y expertos, ¿no? En turismo, y por otra parte, actores políticos que favorezcan este cambio de modelo. Ahí lo dejo, ¿no? Bueno, ¿me oís? Creo que me toca a mí. Sí, sí. ¿Me escucháis? Vale. Sí, sí, se te escucha. Ok. Venga, pues unas cuantas cosas que me he ido apuntando. Yo siempre que se habla de turismo creo que tenemos un problema con las expectativas que tiene el ofertante y el demandante. Porque en realidad lo que esperamos de un turista es que sea un turista, como decía Enrique, que no sea un visitante ocasional, sino que esté al menos pernoctando, que gaste dinero. Queremos que asuma que nuestro producto es mejor y pague más dinero. Queremos que asuma que respete la oferta, que respete las infraestructuras, los equipamientos, y queremos que asuma una cierta masificación, porque si no hay una cantidad mínima de turistas, no hay negocio. Entonces, queremos que el turista básicamente sufra un poquito, para que haya negocio. Que sufra pagando caro, aguantando a otros turistas y no me toques esto que se rompe. ¿Vale? Esta es la expectativa del que ofrece un punto turístico. Y la expectativa del que va a visitar, del turista, es que sea barato, que sea muy chulo, que haya muchísimo equipamiento, una infraestructura cojonuda y que hayan gastado mucho dinero para que él tenga una experiencia estimulante. Entonces, a partir de aquí la cosa suele funcionar mal. Pero claro, hay gente que ha conseguido, a pesar de eso, ha conseguido casos de éxito. Entonces, yo soy una persona que siempre intento inventariar, en petit comité, en ámbitos domésticos. Y para mí inventariar empieza por buscar casos de éxito para imitar directamente. O sea, yo recuerdo que cuando empezó el turismo rural en España, la zona a imitar era Navarra, que empezó muy fuerte, que tenía unos equipamientos de casas rurales cojonudos, pero si hablamos de senderos, en Andalucía, al menos en Almería, no tengo experiencia en otras zonas, pero la balización de senderos y las guías de senderos son lamentables. Entonces, seguro que hay casos de éxito a imitar en tema de balización de senderos y de información y de guías. Entonces, si se hace inventario, vosotros ya habéis comentado que hay que conocer a los operadores público-privados que están interviniendo en este mercado. Hay que conocerlos y se tienen que conocer entre ellos. Y a mí la duda que me cabe es qué demonios están haciendo los patronatos provinciales. Porque dentro de las diputaciones son los que más dinero mueven en estas cosas y cuando alguien llega con un proyecto para hacer alguna actividad que se sale un poquito de lo que tienen estipulado de a quién corresponde la responsabilidad de esto,
ya se les cruzan los cables. No, esto es de los ayuntamientos, no, esto es de la Diputación, no, esto es del patronato. ¿Esto de qué es? ¿Qué es esto? Entonces, son 4 cosas básicas para que veáis un poquito que no lo tenemos fácil, pero que en nuestra posible acción política, que es de lo que se trata hoy, tenemos que intentar conseguir que estén claras las responsabilidades, que se invierta en una infraestructura, en un equipamiento, pero que también se encuentre la oferta o los operadores público-privados y se pongan de acuerdo. En fin, son varios temas. Y aquí lo dejo. Manolo, le toca a Isabel Brito. Venga, Isabel. Hola, buenas tardes. Ante todo, agradecer a los ponentes, a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Que han sido súper interesantes todas las ponencias, vamos, y en especial agradecer a Daniel Calleja de Babel Natura el haberse brindado a participar. Lo conozco hace tiempo y me consta su compromiso con el ecoturismo, el turismo sostenible y con la provincia de Huelva, vamos. Yo quería hacer un poquito de hincapié en el apoyo institucional y así un poco con la intervención última de José Luis, que tienen que hacerse desde los patronatos y desde los propios gobiernos locales, ¿no? ¿Cómo se puede apoyar este tipo de oferta, ¿no? Por una parte, por ejemplo, se me ocurre para el turismo astronómico infraestructuras del tipo pequeños observatorios astronómicos que se pudieran financiar desde las propias administraciones locales, que no son muy costosos, son inversiones relativamente sencillas y que pueden apoyar y contribuir al desarrollo de la actividad de estas pequeñas empresas. La promoción también de los paquetes de oferta a través de los patronatos. A mí me consta, por ejemplo, la intervención de Daniel Calleja, en este caso de Babel Nature, en la elaboración del mapa de astroturismo de la provincia de Huelva, y eso ha sido una colaboración con el gobierno local. Es decir, se pueden empezar a hacer ese tipo de inventarios utilizando, válgame la expresión, a estas pequeñas empresas que conocen el territorio para hacer ese tipo de trabajos y de recursos que necesitamos, porque una gran empresa no te va a hacer un inventario de los recursos de astroturismo de una zona, ¿no? Sino son pequeñas empresas. Después quisiera hacer hincapié en la necesidad de romper con la estacionalidad, porque si rompemos con la estacionalidad del turismo, está claro que vamos a reducir esa masificación que tenemos de turismo de sol y playa. Y ahí sí me gustaría lanzar la pregunta a estas pequeñitas empresas y agencias que han intervenido en relación con si con su actividad ellos notan que realmente contribuyen a romper esa estacionalidad. Otra cuestión sería la formación especializada. Yo creo que ahí podemos intervenir los gobiernos locales en formar, pues, por ejemplo, a monitores que conozcan el cielo nocturno o que conozcan los recursos etnobotánicos o los recursos culturales de una zona. En formación tenemos mucho que decir los gobiernos locales. Y luego en ferias como por ejemplo Fitur, ¿qué papel desarrollan en la promoción de estas iniciativas los gobiernos locales? Porque, por lo que decía José Luis, parece que no hay mucha intervención de los patronatos en este sentido. Y por último, me parecería muy interesante vincular la oferta turística con la movilidad sostenible, la oferta de turismo sostenible con una movilidad sostenible, para evitar todos esos desplazamientos aéreos que generan muchísimas emisiones hacia determinadas zonas concretas y, bueno, elaborar una oferta conjunta. Ha habido algunos intentos de proyecto de vincular el turismo con la movilidad sostenible y sería interesante buscar esos casos de éxito. Y, por último, en relación al concepto de sostenibilidad integral, en el caso de la sierra, la certificación Starlight ha permitido también hacer un cambio de todas las luminarias de los municipios de la sierra a luminarias de baja contaminación del cielo. Es decir, se ha conseguido con ese enfoque integral proteger el cielo, promover el turismo astronómico y al mismo tiempo el ahorro energético de estos municipios que han cambiado su alumbrado público para que se conserve ese cielo. Y esa era mi intervención, nada más. Gracias, Isabel. Daniel ha pedido la palabra y Alfredo después, ¿vale?
Y Manuel, perdona, a Facebook estoy intentando entrar ahora, pero no... Voy a intentarlo, ¿vale? Bueno, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Vale. Como bien conoce Isabel, los que somos pequeños y nos encanta apoyar cualquier cosa nos meten en todos los líos. Y yo soy uno de los que se ha metido en muchos líos de participación desde hace mucho tiempo, en tanto en turismo como en desarrollo rural en las zonas donde he vivido. Creo que es el momento en el que nosotros tenemos que apoyar también a nuestros propios agentes locales. Hasta ahora, por ejemplo, patrimonio y otros elementos del turismo en un ayuntamiento han sido gestionados individualmente casi por el propio ayuntamiento, organizando sus propias actividades, difundiendo su territorio y demás. En este momento de crisis donde sabemos que, bueno, pues tenemos que remar todos juntos, nosotros, por ejemplo, con respecto al astroturismo, estamos conveniando poder usar espacios que han sido recintos cerrados para nosotros, como son castillos como el de Aracena o la mezquita de Almonaster, para fomentar pequeñas actividades de astroturismo en esos municipios. Es un win-win. Yo llevo gente a tu municipio de una forma ordenada, enseño tu territorio, pero tú me permites ver esas infraestructuras sin un coste añadido para mi clientela. Creo que el futuro no está en grandes infraestructuras, ni estamos hablando antes de los senderos. Yo soy técnico de senderos de la federación y la problemática la conocemos en cualquier parque natural. No por marcar más senderos la gente se va a dejar de perder. No por poner los senderos bonitos, a lo mejor no todo el mundo tiene que hacer senderismo, eso hay que planteárselo también, porque los senderos no se pueden habilitar como una calle cierta, tiene que ser un sendero. Y muchas veces nos encontramos en que ¿senderos para quién? Ahora ya es sendero para todo el mundo, antes era el sendero para el montañero, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces desde la creatividad, desde el escuchar desde abajo, se pueden hacer cosas. Y ahora mismo es el momento de la formación, como decía Isabel, de la cooperación y, por supuesto, por lo menos a nivel de la provincia de Huelva, los grandes patronatos de turismo tienen detrás otros entes que apuestan por turismo de costa, nos ocurre a nosotros también, o por grandes destinos como Doñana, y se pueden obviar pues zonas como nuestra cuenca minera y nuestro turismo industrial, o por ejemplo pues la sierra, que no solo es gastronomía del cerdo ibérico, ¿no? Creo que tenemos que mirar desde un punto mucho más diverso al turismo, y hay que verlo como un ecosistema donde existen oportunidades para todos, pero para todos, no solo que se vendan la costa, el golf y la Ruta de las Maravillas, ¿no? En mi caso, perdón. Alfredo, ¿tiene la palabra? Gracias. Un par de cosas. En el caso de la provincia de Cádiz y del Patronato Provincial de Turismo, mi experiencia de los 4 años, yo fui responsable del área de turismo, de la delegación de turismo en el Ayuntamiento de Puerto Real. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Puerto Real no había tenido, porque no había querido, tener voz en la mesa del patronato, o al menos esa es la sensación que yo tuve cuando llegué al patronato. Cuando tuvo voz el Ayuntamiento de Puerto Real, porque la quiso tener, el patronato escucha. Y la verdad es que la experiencia en ese sentido personalmente fue buena. Lo que sí es cierto es que veníamos de una situación en la que bueno, no éramos una pulguita y bueno, pues nuestra voz sonaba muy flojita. Pero eso por una parte, lo cual me lleva a otra parte de la reflexión, que es la Feria de Turismo Fitur. La Fitur no es el sitio para los municipios pequeños, Fitur no es el sitio en el que vender la oferta turística de una localidad como Puerto Real, porque se diluye como un azucarillo en una piscina olímpica. Es decir, en Fitur nosotros no podemos aportar nada como Ayuntamiento de Puerto Real, y aquello es una feria de las vanidades que no sirve prácticamente para nada para un municipio pequeño. Allí se cierran grandes acuerdos con grandes medios y se cierran grandes acuerdos con los grandes, pero los pequeños estábamos allí porque tenemos que estar. Yo creo que son más interesantes otras ferias, que son mucho más especializadas, que son mucho más interesantes
pero a las que el presupuesto del Ayuntamiento de Puerto Real no nos permitía acceder, no nos permitía llegar. Pero bueno, esa es la problemática de mi ayuntamiento en los 4 años que yo fui concejal. Pero sí que de la misma manera, y es la última que quiero lanzar, de la misma manera que turismo de naturaleza y ecoturismo no son la misma cosa, turismo naranja, turismo cultural y desestacionalización y desmasificación tampoco son la misma cosa, porque hay ciudades que venden turismo cultural tremendamente masificadas. De lo que se trata, creo yo, en estos casos en los que estamos hablando de una oferta turística, yo hablo de mi experiencia, de una oferta turística chiquitita, de algo bueno, muy interesante desde un punto de vista personal y local, pero muy chiquitito. Otra cosa es que queramos mantener la oferta turística de turismo cultural chiquitita y manejable. Creo que ahí es donde tenemos camino y donde podemos tener éxito, porque ya digo, un estero, una salina, desde el punto de vista etnográfico, cultural, es una experiencia turística muy, muy interesante, muy potente, y un musical también es turismo cultural y no tiene nada que ver. No sé si me dio hecho entender. Perfecto. Sandra, por favor. Bueno, mientras entra Sandra, Mar, ¿tienes alguna otra intervención? Bueno, si queréis puedo hacer la pregunta que ha hecho Sandra aquí en el chat para Enrique Navarro, que dice, ¿qué piensa del documento elaborado por el Exceltur Plan Renacer de Turismo Español, del turismo español? ¿Esa va a ser la línea que va a seguir el gobierno? Esa es una pregunta para Enrique Navarro. Y luego Valle ha hecho también otra pregunta, pero bueno, a lo mejor le apetece hacerla a ella. ¿Contesto a esta? Sí. ¿Queréis? Pues verá, como conocéis ustedes, el tour es el lobby por excelencia del turismo, de las grandes compañías. Por lo tanto, ¿qué quieren las grandes compañías? Pues plantear el mismo tipo de turismo que hay y si puede mucho más. O sea, mucho más lleno de carga. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene su rentabilidad. Ellos no plantean otra serie de cuestiones. Entonces, a priori, el modelo que siguen es el mismo que iban a tener. O sea, ahora mismo, hoy he tenido una conversación con un amigo mío, un periodista importante, y me planteaba, ¿pero tú crees que esto va a cambiar? Y digo, mira, yo hasta que no salga Botín hablando de que el modelo económico va a cambiar, no me creo que todo el mundo diga que el modelo económico va a cambiar. Porque en realidad eso ya lo hemos escuchado en el año 2008 a Sarkozy, que se iba a refundar el capitalismo. Entonces, en este sentido, lo que planteo, y voy ya mucho más a lo concreto, la única medida, así un poco distinta que tiene este plan que han planteado es el Tour, es que en el punto número 8 dice, el plan debería de tener una reducción de la huella ecológica del turismo. Pero, sin embargo, lo que promueve es cada vez más aviones, cada vez más turismo extranjero, cada vez más movilidad, cada vez más... Por lo tanto, es incompatible una cosa con la otra. O bajamos la movilidad o el impacto del turismo a nivel macro va a ser grandísimo, o va a ser como está siendo ahora. Entonces, desde mi punto de vista, Exceltur no está cambiando y no está planteando nada de un nuevo modelo, no está planteando... incluso hasta lo que ustedes estáis planteando de esos pequeños nichos que pueden alimentar a determinados núcleos interiores y que con poca carga son rentables, no lo plantea. Exceltur es el representante de los grandes lobbies, con lo cual no creo que haya un cambio fundamental, y por todo lo que dice, ya os digo, en un documento muy sintético, porque es un documento casi un PowerPoint lo que han publicado, y en la página prácticamente 12 pues se habla un poco de quitar la huella, pero antes no se habla nada. Por lo tanto, están apoyando el mismo modelo que tenemos. Valle. Ah, sí, hola. ¿Qué tal? Venga. Bueno, nada, o sea, simplemente como estoy oyendo, no he oído hablar nada de las vías verdes, ya sé que es algo muy concreto, ¿no? Pero bueno, tenemos una enorme infraestructura de vías verdes y son el marco estupendo, ideal para utilizarlo como fomento del ecoturismo, del turismo rural, involucran a los municipios, en fin, me parece
y por supuesto van en aumento y deberían ir en aumento porque también están recuperando patrimonio que de otra manera pues no se utiliza. Entonces, simplemente quería preguntar qué opinión os merece las vías verdes como potencial para este nuevo modelo de turismo que a todos nos gustaría tener y que incluye, por supuesto, muchos menos vuelos en avión. De todas maneras, la aviación yo creo que va a cambiar, volar va a dejar de ser esa ganga que ha sido hasta ahora y esperemos que así lo sea y que eso, por supuesto, reduzca en gran manera la enorme huella ecológica que tiene este turismo internacional desbocado, ¿no? Gracias. Daniela ha hecho, gracias Valle, Daniela ha hecho un par de preguntas en el chat y no sé si le apetece hacerlas él directamente o eran preguntas retóricas, no lo sé. Daniel. Bueno, mis cuestiones creo que eran también abiertas, ¿no? Hablamos del nuevo momento. Yo como ambientólogo creía que iba a venir un nuevo momento. Me imagino que todos teníamos esa utopía en la cabeza. Algunas cosas cambiaremos, por lo menos podemos decir que se ha parado el mundo un mes y nos ha demostrado que disminuye la contaminación en las ciudades. Vamos a quedarnos con eso. No con que el cambio climático se pueda cambiar, pero mira, hay un argumento, un hecho, ¿no? No una teoría ni una ley, pero bueno, vamos poquito a poco. Me parece que esta nueva crisis, por lo menos a nosotros, nos plantea un tema ético muy duro, que es asumir unas responsabilidades desde el punto de vista de sanidad con el cliente y producir residuos a sabiendas de que no son reutilizables y que hace un año estábamos luchando contra el plástico y ahora producimos mucho más plástico que hace 2 semanas casi, ¿no? Creo que es un tema que debemos de plantearnos y que hay que buscar soluciones creativas para ello, pero a la misma vez que sean sanitarias y van a priorizar las sanitarias sobre las creativas y ecológicas durante un tiempo. Eso hay que tenerlo claro. Y luego, pues bueno, hablábamos de las vías verdes, buscando transportes sostenibles. En lugares rurales como el que me encuentro yo no existen infraestructuras de transporte público en condiciones, con lo cual obligan al uso de un transporte privado y la sostenibilidad de un transporte privado pues sabemos que es corta, ¿no? Sí que es verdad que existen planes de movilidad que deberían de plantearse a nivel regional, donde el uso de energías alternativas, como pueden ser bicicletas eléctricas o el uso de mini transportes públicos, pues podría dar pie a ser sostenibles por comarcas y que además nosotros que tenemos de vez en cuando un cliente, bueno, de vez en cuando es nuestro cliente extranjero, normalmente suele ser ecoturista, pues lo demanda. Viene a Sevilla y de Sevilla aquí a la sierra viene en autobús y con su mochila en la espalda y luego es capaz de dejar dinero en la comarca, pero no alquila el coche en el aeropuerto ni se atreve a venir en un vehículo privado. También, como decíamos, es educación. Pues si queremos tener vías verdes en condiciones, si queremos senderos en condiciones, tenemos que trabajar primero con la población para que luego el cliente final, que es el turista, pueda disfrutar de esas infraestructuras. Tenemos ejemplos en todas las provincias de vías verdes, creo, que no se encuentran en buen estado, igual que los senderos. Pero los senderos, si se andan y se educa, se quedan limpios. Y aquí en la comarca lo tenemos con ejemplos como ayuntamientos como el de Santa Ana la Real, que merece la pena para quien quiera ver un ejemplo de lo que es ecoturismo a raíz de los senderos, cómo ha conseguido que no haya basuras en sus senderos porque se usan y se quieren y se aman. Pero ha conseguido convencer a la población local de ello. Sin eso no hay turismo de naturaleza, sino es a base de pues, poner contenedores en la playa. Veamos el ejemplo de Portugal, un contenedor en una playa de 6 kilómetros. Veamos el ejemplo de Huelva. Cada 50 metros un contenedor y la basura fuera. Es educación. ¿Más palabras, Mar? Sí, José Luis ha pedido la palabra y Sandra me ha pedido que transmita una pregunta, pero si te parece que hable primero José Luis y luego ya hago la pregunta, ¿vale? Perfecto. José Luis. Ok, os voy a transmitir 2 preguntas que me han pasado por Telegram, de 2 compañeros que están siguiendo por Facebook. Por una parte, Isaac comenta, aprovechando que hoy es el Día Internacional de los Museos y teniendo en Sevilla, de donde soy, una gran pinacoteca como es el Museo de Bellas Artes, me gustaría preguntar
cuál creen que es la situación que va a adoptar el turismo en torno a estas instituciones relacionado con el concepto de sostenibilidad. Esta es una. Y hay una segunda pregunta que ha hecho Joaquín de Almería. Dice, ¿qué lugar debe ocupar el turismo en una economía que priorice la producción de bienes y servicios esenciales para el mantenimiento de la vida de las personas y de los ecosistemas? O, dicho de otro modo, el turismo debe seguir siendo uno de los pilares fundamentales de una economía justa en lo social y ecológico para afrontar los retos que tenemos por delante: pandemias, cambio climático, pérdida de biodiversidad, etc. Estas son las dos intervenciones que os hago llegar. Si alguien quiere contestar. Yo, si me permitís, a la segunda, los museos, no soy muy especialista, no sé qué medidas están tomando y qué medidas podrían tomar en el futuro para la sostenibilidad. Entiendo que ahora, en esta primera etapa, muy a corto plazo, es una cuestión del control de la carga, simplemente, pero va a ser por unas cuestiones médicas. En el momento que se solucione esto, ellos no sé si retomarán la senda de la máxima venta posible para tener los máximos fondos posibles. Eso, en principio, no entiendo mucho y no quiero ahondar ahí. Pero sí que quizás en la segunda parte, por dos cuestiones que ahora mismo se debaten y que creo que lo tenemos claro. Si tú quieres hacer un territorio, una economía, una sociedad más sostenible, lo que tú no puedes tener es una monofunción. Me da igual que la monofunción sea la médica, me da igual que la monofunción sea el turismo, o me da igual que vivamos de los aguacates ecológicos. Si vivimos solamente de los aguacates ecológicos, cuando caiga el mercado de aguacate ecológico, caeremos nosotros. Desde un punto de vista de la sostenibilidad económica, lo importante es tener diversificación de sectores. Por si cae uno, nos apañamos con el otro. Y por otro lado, en sociedades de menos movimiento de personas, tenemos que ser incluso hasta más autónomos. Una de las grandes lecciones creo que vamos a sacar aquí, y que ECO, el grupo y nosotros creo que todos pensamos, que uno de los efectos de la globalización es esta división de producciones. O sea, para tener mascarilla tenemos que pedírsela a China, y para tener test Alemania la ha podido realizar porque tenía las condiciones, pero el resto de países no lo hemos podido hacer. Es decir, la diversificación económica planteará una mejor o una economía más resiliente, a lo mejor no es más rentable, pero sí más resiliente ante determinados cambios. ¿Cuál es la función que tendría que tener el turismo? Pues yo no me atrevo a decir si es mejor un 10, un 9 o un 5, porque seguramente me estaré equivocando diciendo un 5, al igual que diciendo un 14. Me da igual. Sino va a depender de cómo esté estructurada la actividad. Va a depender cómo esté distribuida en el tiempo, y va a depender del beneficio y la derrama y el impacto que tenga. Y entonces me vuelvo a mi primera parte de la intervención, donde planteaba elementos generales. O la sociedad, la escala, el impacto que pueda tener, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, creo que se responde sola. Es más, no depender monográficamente de un sector, y en España se depende mucho del turismo, y Europa depende mucho del turismo, un 10%, y por lo tanto es poco resiliente el sistema. Y por otro lado, no es tanto la cantidad, sino cómo esté distribuido eso. En una buena distribución, donde haya menos impacto, más derrama social, pues a lo mejor no me importaría llegar a un 12, pero está bien llegar a un 12. Si tengo también otros sectores económicos que haya esa distribución que he dicho anteriormente. ¿Más intervenciones? Voy a formular la pregunta que tenía Sandra para Enrique también. ¿Cuál piensa o aventura que va a ser la línea que va a seguir el gobierno teniendo en cuenta dicho documento de CELTUR? Muchas gracias. Va a seguir el documento de CELTUR. O sea, verás, si os fijáis, si queréis yo después lo paso, el documento de CELTUR, os lo paso por WhatsApp y ustedes lo podéis distribuir. Básicamente es que lo que hace son las medidas que está haciendo ahora mismo el gobierno. O sea, una primera etapa con un apoyo a la empresa para mantenerla, a la pequeña, a la mediana y a la grande. Fijaros, Alemania, que ya ha promulgado un cambio, ha promocionado un cambio de legislación en Europa para poder intervenir en Lufthansa, como va a ser España en Iberia. Es decir, lo que hay es una intervención del Estado masiva. ¿En eso van a pillar los pequeños? Sí, pero sobre todo van a pillar los grandes. Sobre todo van a pillar los grandes. Entonces, en ese aspecto, la etapa de salvamento que terminaría en julio, perdón, a principios de junio,
disculpadme, a principios de julio, lo que plantea básicamente es, como no vamos a tener turismo, mantenga todas las empresas, quítenos todos los impuestos, no nos haga tener que pagar más. En la segunda parte de apertura y recuperación, lo que está esperando es que llegue el turismo, porque la consolidación es que ya no hay problemas para poder movernos. Y si no hay problemas para poder movernos, que sobreviva la empresa, que sobreviva, porque yo ya le he dado la ayuda y a partir de ahí tiro. Desde mi punto de vista, el plan del gobierno básicamente es el plan de Seltur, a no ser que lo cambie después. Insisto, es que ahora mismo el gobierno sí que está siendo cauto, y me parece que no está mal ser cauto, porque ahora mismo tenemos mucha incertidumbre. Si esta misma webinar la hiciéramos dentro de 2 meses, hablaríamos de otra manera, y si lo hubiéramos hecho el 14 de marzo, hablaríamos de otra. Porque lo que nos está enseñando esta crisis es que es muy dinámica, y por lo tanto, lo que hoy digamos, mañana a lo mejor tenemos que desdecirnos de él, porque han cambiado los parámetros. Entonces, en principio, el gobierno creo que está siendo cauto, el sector le está pidiendo mucha más intervención, y ahora mismo el gobierno está siendo cauto, porque el gobierno sabe que, y vuelvo a insistir en esto, que lo importante no solamente es la oferta, es la demanda, que nosotros tenemos muy buena oferta, y que está muy bien lo de la oferta, pero si no gastamos demanda, entonces, ¿qué es lo que está promoviendo? Oye, me voy a poner de acuerdo con los otros países a ver cuándo hacemos los corredores. A partir de ahí, todo lo demás que vendrá. Entonces, creo que sí, que es más o menos la agenda del gobierno, a no ser que la matice en última instancia, planteando algunas de las medidas que creo que están diciéndose aquí, es decir, el apoyo mucho más a la empresa local, a quien demuestre que está salvando puestos de trabajo, a quien no tenga una capitalización, ya lo está haciendo. En algunas de sus inversiones está diciendo, si tu empresa tiene los fondos en paraísos fiscales, yo no te subvenciono. Entonces, en ese sentido, pues la ayuda. Si no hay ninguna palabra de momento, yo quería aprovechar para plantearte, Enrique, el tema del turismo del inserso. Es un sector que, bueno, como bien sabes, atiende a... tiene un componente social muy importante porque hay muchas personas, porque es quizás sus únicas vacaciones, sus únicos viajes que se han permitido, ¿no? Gente mayor sobre todo, de núcleos rurales y tal. También tiene un factor que reactivaba la economía en las zonas hoteleras de costa fuera de temporada, que eso permitía que muchos hoteles estuvieran funcionando y que, bueno, de alguna manera, pues con todos los viajes, las visitas que se hacen, el comercio y todas esas cosas, pues activaba un poco la vida en esa zona. Yo que ya tengo una edad y que he participado, ya puedo participar en algunos de estos viajes, me he dado cuenta que es totalmente insostenible, ¿no? Porque no puede ser que una persona con viaje, con estancia y con alimentación, con las 3 comidas, y con atención médica y con más cosas, pues le cueste menos estar 8 o 10 días en Mallorca o en Gerona o en Canarias que en tu propia casa, ¿no? Es decir, que los precios para empezar son totalmente insuficientes y de hecho ya hicieron al principio de esta temporada, de esta campaña, en septiembre o por ahí de este año, ya hicieron los hoteleros un amago de no hacer ofertas porque no les salían las cuentas, si no se subían los baremos, ¿no? Pero entiendo que en esta situación, primero porque ese sector pues a lo mejor no puede hacer más que ese tipo de viajes, ¿no? Por supuesto, adecuándolo a un justiprecio. Pero también que en esta fase de por lo menos ahora, este verano y los próximos meses hasta final de año, en el que lo que se va a intentar es reactivar el turismo nacional, pues podría ser una posibilidad, ¿no? Una actividad que generara cierto movimiento y la pregunta va, ¿cómo aprovechar esta problemática para convertir ese tipo de oferta en algo más sostenible? Es decir, que tenga más calidad para los usuarios, tenga mejores condiciones para los ofertantes y sobre todo tenga también un impacto porque que no sea tan insostenible en las zonas en las que actúa. Vaya preguntita, Manuel. Vaya pregunta. No, muy interesante. El problema es que no tiene una respuesta fácil. Verás, en principio, yo creo que el inserso, no sé si sabéis que el inserso es un modelo español que ha exportado a Europa y que está potenciando Europa ahora mismo. Y es un modelo que, bueno, tiene aspectos positivos y aspectos negativos.
Pero en principio, seguramente una de las medidas europeas que se vayan a plantear sea incrementar la cantidad de inversión. Fijaros que hablo de inversión, o de gasto si queréis, pero en una parte es inversión sobre el apoyo de ese turismo social, casi seguro. Es muy posible. Primero porque ya lo había visto bien la Unión Europea, el modelo que nosotros teníamos, y segundo porque toca una parte de lo que nosotros llamamos sostenibilidad. ¿Qué vengo a decir? Esto es una putada, ¿verdad? Nosotros siempre elegimos el camino más difícil. Elegir el camino de la sostenibilidad es algo muy complejo, y pongo las manos aquí un poco en la cámara, porque la sostenibilidad tiene muchas patas, y entonces arreglo una pata pero me sale otra pata mal, o tiene un impacto en la otra pata. Y planteo una mejora en una cosa y la otra la estoy empeorando. Entonces, las soluciones o el sistema no es fácil. Si un problema del turismo es la estacionalidad y entendemos que lo estacional es menos sostenible, porque si tuviéramos menos carga a lo largo del tiempo, como bien nos ha indicado Isabel, y ha planteado esa serie de cuestiones, mejoramos el sistema, quitar la estacionalidad es mejorar el sistema. Bajo esa lógica, una de las medidas de sostenibilidad que hace el gobierno es mantener a determinados tipos de empresas del litoral en invierno para dar servicios baratos, de poca calidad y subvencionados. Entonces, ahora nosotros, Manuel, tendríamos que elegir entre si dentro del globo de la sostenibilidad preferimos mantener actividades estacionales o plantear otro tipo de actividades que no sean estacionales, es decir, por ejemplo, un inserso al medio rural o un inserso al interior. Entonces, romperíamos, por un lado, una pata que sería, no estamos quitando la estacionalidad del litoral, pero a la misma vez estamos apoyando en la temporada alta, ojo, en la temporada alta estaríamos apoyando al interior. Entonces, esto surgirían otra serie de conflictos. Pero, entonces, lo que quiero transmitir un poco es que desde un punto de vista del sol y playa, el inserso es una medida de sostenibilidad del mantenimiento de la empresa, de distribución de la carga. Mientras que si la diéramos al interior, pues conllevaría otra serie de problemáticas. Una de ellas, Daniel la conoce muy bien, y también, se me ha ido el nombre de la otra persona que intervenía de ronda, pero Sinbad, lo conocen muy bien porque ¿qué es lo que pasa? Que si yo quiero ahora plantear que una gran cantidad de personas vayan al interior, tendré que contactar en Huelva con 5 empresas como la de Daniel, porque Daniel seguramente no me puede dar la experiencia que yo quiero. Entonces, ¿ese tipo de estructura es posible? Sí. Organizándonos, como bien dice Daniel, organizándonos a lo mejor es posible, pero ¿les convendría a ellos? A lo mejor les convendría un inserso a ellos más en verano, que es su temporada a lo mejor que no es tan alta, no es la temporada alta que pueden tener otra serie de funciones. Entonces me gustaría plantear esa problemática por ahí. Lo de la calidad no tiene discusión. Son baratos, están subvencionados y son de calidad bajo. Pues claro, pues si es que prácticamente un todo incluido está a 25 euros la noche, un todo incluido. Entonces es imposible dar calidad en comidas, calidad en experiencia, a determinados precios. Ese es el coste que tienen que pagar ese turismo social por estar subvencionado. ¿Que se podría mejorar? Sí, seguro. Seguro que ahondando en la normativa o en el pliego de condiciones que plantea cada 3 o 4 años el Ministerio, podríamos ir mejorando esta serie de elementos. Sí, también encareciéndolo, pero al final es una cosa con otra. También la experiencia no nos es tan grata porque son salones masificados en hoteles, por ejemplo, grandes en hoteles, y por lo tanto vuelvo a tener la experiencia básicamente del turismo de sol y playa, pero en noviembre en Benidorm. Y entonces eso nos hace decir, ostras, pues a lo mejor hemos bajado de calidad. Si en vez de estar en eso, esto hubiera distribuido en 25 alojamientos, pequeños hoteles rurales por la Sierra de Huelva y colocado ahí, pues a lo mejor no tendríamos una percepción de tan poca calidad, con el mismo precio, seguramente. Entonces, eso también creo que nos influye. Lo importante, y con esto termino, es que sí creo que puede ser un elemento, un factor a potenciar y que además puede ser mucho más amplio dentro de la Unión Europea. Y creo que para el turismo social es positivo. No estoy diciendo que los alemanes vengan aquí, sino que para el turismo social de los alemanes y de los de España es positivo. Nos quedaba Valle, me parece. No, Manuel, hay 2 palabras pedidas, Arantxa y José Luis, el último. Perfecto. Y luego hay una pregunta
de Isabel Brito. Te he puesto un mensaje privado, tú lo lees ahora mientras intervienen Arantxa y José Luis, ¿vale? Perfecto. Venga, Arantxa. A ver, muy breve. En cuanto al inserso, aunque realmente el trasfondo de cómo funciona por detrás de las agencias el inserso no lo tengo exactamente claro, pero lo que sí sé es que el turismo de naturaleza sí lo contemplan de una manera minimísima. Hay una salida, aquí por ejemplo en Almería, no sé si en Málaga o en otras provincias hay algo más, pero aquí en Almería hay una salida durante toda la época del inserso de turismo de naturaleza con poquísimas plazas. Y ahora desde el punto de vista pues eso, de empresaria, de la que lo vendo, creo que costaría muchísimo venderlo. Quizás a determinado cliente, como puede ser Manolo, ¿vale? Sí se lo vendería, pero realmente el cliente que quiere viajar de otra manera, te compra sus viajes, fuera del inserso. El inserso es mucho cliente que busca eso. No busca sol y playa, busca hotel, pensión completa, que me lleven, que me den todo hecho. Luego allí, si me venden las excursiones, que todo lo que me ahorro en el viaje es muy barato, pero luego las excursiones, pues quienes lo han hecho lo saben, les cobran muchísimo más, pero realmente eso es lo que quieren. Creo que sería, no lo sé, a lo mejor estoy equivocada, pero creo que sería un producto difícil para vender en inserso. Si no, de hecho, supongo que hubieran intentado ese turismo de naturaleza que hacen, el haberlo promovido un poco más. No sé, también quizá Enrique nos puede ayudar un poco con esto. Disculpadme, básicamente, sí hay productos naturales, pero es más difícil organizarlo. Y como al final el concurso se lo dan a las grandes empresas, entonces es más fácil negociar con 7 hoteles de Benidorm y que de la Costa Brava que con 35 pequeños operadores de Huelva. Entonces va por ahí un poco los tiros, es más fácil negociar. Si la demanda lo pidiera, si los propios usuarios del turismo social dijeran, oye, es que queremos cada vez más productos naturales, pues seguramente irían cambiando las tornas porque lo va pidiendo, pero tampoco por sus condiciones, por la subvención, por el estrato que es. Nos estamos refiriendo a personas que, bueno, ahora ya sí, ¿no? Pero en su momento nunca habían viajado, o sea que era la experiencia de dar un viaje, ¿no? Ese fueron sus orígenes, entonces es más complicado. Pero yo creo, desde mi punto de vista, que es una cuestión de... Ellos calculan la economía a escala. Es más fácil negociar con 2 que negociar con 25. Tomo la palabra, pues, y creo que me toca. No, yo quería hacer una propuesta un poco por si sirve, después de las 2 horas que llevamos, pues por si sirve de algo. Como casi siempre hay unos recursos limitados a la hora de afrontar proyectos o de poner en marcha sectores, yo quiero traer a colación lo que hemos hecho en Almería con respecto al cambio climático. En este sentido puede ser útil para poner en marcha una iniciativa sobre turismo. Y es que se ha promovido la creación de una mesa en la que participan todos los agentes interesados, llámese grupos ecologistas, universidad, administraciones, una mesa en la que están trabajando varios compañeros de cara pues, a tomar decisiones, medidas, etc. Yo no sé si sería posible promover desde EQUO una mesa por el turismo sostenible en cada provincia, en la que nos reuniéramos con los operadores privados, las instituciones públicas y representantes de clientes o de consumidores, porque probablemente gestionaríamos los recursos limitados de una mejor manera. Y cuando hablo de recursos limitados, no solamente hablo de dinero, sino de profesionales, de gente en general, de talento, de inteligencia. Siempre tenemos recursos limitados en este sentido. Como son limitados, hay que hacerlos aflorar. Y en este sentido, pues yo creo que generar una mesa por el turismo sostenible puede tener sentido. Perfecto. ¿Más intervenciones? Manolo, Sí. Isabel pide la palabra porque ha hecho varias preguntas y... Sí, pero no han entrado. No sé por qué, pero... Bueno, ¿le damos la palabra a Isabel? ¿Isabel? ¿Me escucháis? Sí. Mira,
Yo quería preguntarle a Enrique si podía facilitarnos para que manejáramos más o menos alguna definición en la que ellos hayan trabajado sobre turismo sostenible, porque sería muy interesante a la hora de hablar de los conceptos que más o menos estuviéramos hablando de las mismas cosas, ¿no? Y luego, por otra parte, a mí se me ha quedado un poco en el tintero cómo veis vamos, y esta la dirijo a nivel general y que conteste quien se sienta más cómodo, la situación que hay con los alojamientos turísticos, las plataformas Airbnb y la situación de la oferta hotelera, ¿no? Porque en muchos casos, en algunas provincias, se está reclamando que aumenten las pernoctaciones y la oferta hotelera, pero al mismo tiempo se ha ido generando una oferta que ha provocado unos problemas gordísimos en el centro de las ciudades, y no voy a referirme a ninguna localidad, con las viviendas a través de las plataformas Airbnb y demás, y no sé cómo esta situación se puede revertir o cómo se puede hacer más sostenible, ¿no?, la situación de los alojamientos. Nada más. Por alusión y muy cortito te comento, Isabel, a la primera pregunta. La segunda la dejo un poco ahí en el aire. En realidad, la sostenibilidad nos ha llevado a un cajón, nos ha llevado a un rincón que nos está matando. O sea, la palabra sostenibilidad es tan pervertida ya desde su nacimiento en 1986 que prácticamente deberíamos de dejar de utilizarla. Nosotros académicamente ya la utilizamos menos, y en este caso me gusta más utilizar otros conceptos como poscrecimiento. Nosotros ahora mismo tenemos un proyecto de investigación I+D+I con la coordinado también con la Universidad de Baleares y con un grupo ecologista de Baleares, que planteamos medidas de decrecimiento turístico. O sea, en estos momentos ya no podemos pensar en la sostenibilidad, porque cada uno la va a interpretar, como he dicho yo anteriormente con la bola, cada uno la va a interpretar, y Meliá se va a referir a la sostenibilidad cuando mantiene puestos de trabajo. Y lleva razón en esa parte parcial de la sostenibilidad, no en toda la parte integral. Entonces, lo mejor es casi abandonar el concepto, porque cada uno va a interpretar lo que quiera, y plantear otros conceptos que avancen más. Nosotros estamos trabajando, fíjate que no digo post-turismo, porque el post-turismo es otra cosa. Estamos trabajando con el post-crecimiento, estamos trabajando con elementos que puedan beneficiar económicamente, mejorar el medio ambiente o por lo menos no esquilmarlo, y plantear un mayor beneficio económico, una mayor equidad social, precisamente con fórmulas o con elementos que sean para decrecer en parte y para plantear que lo importante no es tanto ese beneficio económico, sino de la derrama económica que vamos a plantear. Por eso, por ejemplo, en alguna ocasión en este debate que hoy hemos tenido, se ha hablado de hacer más infraestructura, hacer más cosas. Nosotros estamos completamente en contra. O sea, habrá territorios en los que precisen tener algo más de infraestructura, pero otros no, otros les sobra infraestructura para lo que tenemos. Es decir, tenemos que tener creatividad para generar beneficio económico sin seguir creciendo en infraestructura. Ya sabéis todo lo que plantea o lo grave que es el sellado del suelo. Y por lo tanto, todos los municipios rurales no pueden tener un polideportivo. Yo lo siento, porque pueden decir, oye, ¿y por qué Málaga tiene un polideportivo y la Serranía de Ronda y todos los municipios de los 26 municipios de la Serranía de Ronda no tienen polideportivo? Porque es muy caro mantenerlo después. Y eso es lo que se hizo en el periodo del boom, que todo el mundo quería tener infraestructura. Desde una postura del decrecimiento, opinamos lo contrario. Vamos a utilizar los recursos de otra manera. Entonces, yo un poco abandonaría la palabra sostenible. Lo que pasa es que, claro, ahora en el mercado, entre los empresarios, entre las administraciones, la palabra sostenible no aúna. La palabra postcrecimiento te están diciendo, de rojo para arriba, volvamos a las cuevas para arriba, y ustedes sois los locos de los ecologistas, básicamente. Entonces, es complicado. Al final la sociedad siempre funciona así. Cuando asimila un concepto que nosotros creemos, los progresistas creemos que pueden ser positivos, después se lleva y se pervierte, básicamente. Entonces, lo que hay es que inventar otro concepto, y yo hablo de poscrecimiento. Hemos pasado a las 8, entonces, si quedan algunas intervenciones, pues no alargamos mucho. No quedan ya. No quedan. Bueno, No. Pues entonces, si os parece, vamos a intentar finalizar. Vamos a ver, corregidme si me equivoco, es mi primera vez que coordino
un evento de este tipo, la idea es que este debate sirva para canalizar un poco cuáles son las propuestas que vamos a intentar llevar a instituciones, que vamos a intentar llevar a mesas o a plataformas como la que estaba planteando José Luis, de una posible mesa por el turismo a nivel provincial, etcétera, ¿no? Y también dotar de contenido a los argumentos para ir haciendo pedagogía, como se ha dicho aquí en varias ocasiones, de cara a educar a las personas sobre otro tipo de turismo. Me quedo con la expresión que ha dicho Enrique de post-decrecimiento o de crecimiento turístico, ¿no? Es decir, más que turismo. Post-crecimiento o de crecimiento turístico. Entonces, si os parece, lo que vamos a hacer es, vamos a acabar aquí. Yo me comprometo a, bueno, deciros que se ha grabado todo el debate. Hemos estado participando unas 20 personas aquí directamente activas, pero el Facebook pues, nos ha seguido también muchísima gente, no sé ahora mismo cuántas. Hay también algunas propuestas y algunas intervenciones que se han colgado ahí en Facebook y que trataremos de unirlas a las conclusiones. Y lo que me comprometo a elaborar un pequeño informe que resuma todo lo que hemos dicho, intentando que sea lo más claro posible para poder hacerlo llegar a todas las personas que habéis intervenido. Y, como muchos habéis dicho, no hemos hecho nada más que empezar, hemos abierto un melón en el que luego después pues, seguramente habrá que trabajar aspectos muy concretos, ¿no? Aquí se han planteado cosas muy interesantes, desde las propuestas locales que pueden servir pues, para activar la economía y el entorno y crear tejido productivo en el entorno donde se actúa, pero también la posibilidad de muchas de esas extenderlas y bueno, como en el caso de turismo de interior o como el que hablamos últimamente del inserso o otras gamas concretas, convertirlas en un futuro más o menos inmediato en alternativas, ¿no? No me queda nada más que dar las gracias a todas las personas que habéis intervenido por dedicar nuestro tiempo, vuestras ideas y agradeceros que hayáis sido tan sinceros, tan concisos y vamos a ver si somos capaces de todo esto, pues convertirlo en un área de trabajo que efectivamente empiece a dar frutos, pues de momento en la reactivación que vamos a intentar en cada uno de los territorios poner en funcionamiento para el turismo para este verano. Así que vamos a ver si somos capaces de que algunas de estas ideas se concreten en propuestas que podamos llevar a instituciones, que podamos llevar a las empresas y que podamos llevar también a los gestores turísticos, a los gestores sociales que están involucrados en este aspecto. Así es que, Manolo, gracias a todos y a todas. Manolo. Sí, Manolo, sí. perdona un momento, es que Emilia, bueno, lo estoy viendo a través del móvil, Emilia no ha podido entrar, pero me pide a través de Facebook que por lo menos diga que se han quedado algunas preguntas pendientes de la gente que estaba siguiéndolo a través del chat de Facebook. Y bueno, solamente decirle a estas personas que esas preguntas se van a quedar recogidas y como quedamos emplazados, como tú dices, para seguir trabajando, pues que las vamos a recoger, ¿vale? Que no van a ser contestadas ahora porque nos pasamos, pero aquí estamos. Ya está. Efectivamente. Intentaremos colgar en el mismo la página y en el nosotros tenemos en la comunidad tenemos un hilo de trabajo, pues todas las cosas que nos hayan llegado también a través del Facebook, así como también las propuestas que habéis hecho a través del chat y que no hayan podido entrar en directo, ¿vale? Pues agradecer a todos, Mar, a ti también por haberme ayudado con el tema del chat y de las palabras y a los ponentes, Eduardo, Enrique, Alfredo, Arantxa, Daniel, bueno, y a toda la gente que habéis intervenido, Sinbad, muchas gracias y seguramente nos veremos en más ocasiones.
Buenas tardes y a seguir adelante. Un saludo.